Pues bienvenidos profesores y estudiantes a esta iniciativa que estamos desarrollando a través de diversas unidades académicas del IPN. Y bueno, ustedes escogieron participar con nosotros como parte de la Escuela Nacional de Verano de Semiconductores, en específico para un taller, curso, como le podamos llamar, sobre diseño de circuitos analógicos con Cadence. Quería un poco aclarar que no se trata necesariamente de un curso teórico sobre diseño, pues esos generalmente se imparten en los programas académicos, pero algunos conceptos tendremos que estarlos repasando. El objetivo primordial de este curso es que conozcan la herramienta de diseño Cadence, que es una herramienta de talla industrial para diseño de circuitos integrados. Es poco conocida porque en el nivel superior e inclusive en el posgrado, generalmente trabajamos con diseño a partir de componentes discretos o comerciales, como le queramos llamar, es decir, no estamos diseñando los dispositivos, estamos empleándolos. Aquí es al revés, o sea, estaríamos diseñando un dispositivo en el plano de silicio. Y como verán después al final del curso es muy sencillo. En realidad no tiene mucha complicación. Lo que sepan de teoría de circuitos, electrónica, analógica y digital, el nivel que sea, va a ser útil completamente. Entonces nos enfocaríamos más en el uso de la herramienta. Nuestro estilo cuando trabajamos con este tipo de cosas es que pues les pedimos que cualquier duda que tengan, levanten la mano, interrumpan, no pasa nada. O sea, aunque es una semana, pudiera hasta durar 2 días nada más, pero quisimos llevarlo así para que podamos ir manejando todos los menús y ventanas de tal manera que tengan ustedes experiencia. De los participantes, preguntaría yo si alguien ya ha trabajado con la plataforma de Cadence. Yo suponía lo mismo, ¿no? Pero han trabajado con otras plataformas de simulación como LTSpice, quizás, qué sé yo, todo el software libre que existe, ¿va? Bueno, la que sigue, Alejandro, por favor. Entonces, la sesión del día de hoy, básicamente vamos a cubrir lo siguiente. Vamos a dar una introducción breve sobre el tema de los semiconductores, a un nivel muy platicadito y que nos motive a querer aprender este tipo de herramientas EDA. También, a continuación, pues vamos a ingresar al simulador. Para esto tenemos que aprender a configurarlo. Y ya que lo configuramos, lo arrancamos, pues empezamos con el Hello World, ¿no? Que en este caso sería editar un diagrama esquemático. Y ya que tenemos el diagrama esquemático, una simulación eléctrica y se nos ve el día de hoy, ¿sale? No me presenté, disculpen, soy el profesor Víctor Hugo Ponce, no está mi nombre, una disculpa. Yo soy jefe de laboratorio de microtecnología y sistemas embebidos y al mismo tiempo, pues, profesor en este centro de investigación. Muy bien, la que sigue, Alejandro. Entonces, bueno, todos hemos visto a través de la historia cómo ha ido evolucionando la electrónica desde los orígenes y me podría ir más a los orígenes y pues me la pasaría hablando de eso, me encanta el tema. Pero pues arranquemos desde el año de 1947. En el año de 1947, recordemos, fue el año en que se presenta por primera vez el transistor, se inventa el transistor, que era el transistor bipolar, y creo que todo el mundo identifica estas imágenes, ¿no? Son históricas, de cómo se hizo el primer transistor, en el cual verdaderamente pusieron en contacto 3 materiales PNP, y de ahí de ahí siento yo que permeó mucho que nuestros profesores en el nivel superior nos decían, cuando ponen en contacto un P con un N se forma un diodo, y en realidad ya no se fabrican así, se fabrican de otra manera, ¿no? Pero quizás viene desde los orígenes de la invención del transistor. ¿Y en dónde se inventó el transistor? Pues en Estados Unidos, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, ¿no? No los tengo aquí en la figura. Pero bueno, vamos recorriendo un poquito la historia. De 1947 pasaron muchos años hasta 1972, cuando Robert Noyce, Gordon Moore, no me acuerdo del otro, una disculpa, fundadores de la empresa Intel, pues presentaron por primera ocasión la invención del primer microprocesador. Y gracias al microprocesador, pues al menos es mi caso, todos tenemos chamba, ¿sale? Pero bueno, hubo una evolución del 47 al 72 muy rápida para poder lograr desarrollar esta tecnología. Entonces,
¿Dónde floreció la tecnología de los semiconductores por primera vez? Pues la verdad en Estados Unidos. Ya después todo el mundo empezó también a trabajar en el tema. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, hablemos de la cadena de suministro de los semiconductores. Eso es lo que está motivando, este asunto es lo que nos ha motivado a estar haciendo esta escuela de verano y más actividades que vamos a estar desarrollando, debido a que sabemos que los circuitos integrados son esos insumos claves para la producción de, valga la redundancia, productos de alto valor agregado. Quien puede diseñar y tener el control del desarrollo, diseño, desarrollo e implementación de circuitos integrados es un país que estratégicamente está bien colocado en el mundo. Puede vender productos y puede asegurar que su economía no sufra riesgos, pero sabemos que durante la pandemia, no hace mucho tiempo, un par de años, hubo un rompimiento de esa cadena de suministro de los semiconductores y realmente puso a sufrir a los norteamericanos, a su industria pujante de componentes y dispositivos, a sufrir porque no tenían suministro de este tipo de dispositivos. Simplemente en los años 90, por tener un poco de una perspectiva, en los años 90 solamente Estados Unidos tenía el 40% de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores, pero como dirían, se les hizo fácil soltar la producción a países como China o en Asia, pensando, ya lo sabemos, en abaratar el diseño y el costo de los semiconductores, pero quizás corrieron el riesgo de que si algo sucedía con esos países en el tema de que no puedan suministrar los componentes, afecta también a la industria en Estados Unidos. De ahí que esta patente, actualmente estamos viendo una relocalización de la producción de los dispositivos, es decir, atraerlos atraerlos más, en este caso a Estados Unidos, y eso es porque actualmente la capacidad está en el 2019, y no creo que haya subido mucho, la capacidad mundial de fabricación de semiconductores cayó del 40% al 11%, y si eso siguiera, llegaría el momento en que ellos ya no fabricarían nada y dependerían al 100% de otros países para poderles proveer memoria, semiconductores, dispositivos, no solamente para las computadoras, siempre estamos pensando en computadoras, pero en la industria automotriz, sobre todo en México, se nutre en un buen porcentaje de semiconductores que tienen que ver con sensores, con actuadores, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor, compañera. Entonces, bueno, aquí disculpen, pero salté de PowerPoint al equivalente de LibreOffice, entonces se descompone un poco el formato, no crean que así estaba. Entonces, comentamos entonces que en la historia, me regreso otra vez, aquí ya están los tres que comenté, los inventores del transistor. A partir del 47 que tenemos la invención del transistor, y ya no nos regresamos al bulbo, porque entonces alguien va a decir que nos regresemos pues hasta Volta. Entonces continuemos. Tenemos en la historia que aparece el transistor en 1947, la que sigue, por favor. Y después, en el año del 58, fíjense, del 47 al 58, pues prácticamente pasaron 10 años, ¿no? Cuando llegamos a 1958, aparece este dispositivo inventado por esta persona que se llama Jack Kilby. Entonces Jack Kilby se considera, y ese dispositivo es un primer circuito integrado, se considera como el inventor del circuito integrado. Qué bien, ¿no? Vemos aquí un circuito integrado así todo, hasta parece este pegamento, ¿no? Del que venden del UU, ¿no? Esta es una barra de semiconductor, y sobre esta barra de semiconductor él desarrolló algunos procesos de difusión que se estaban trabajando ya en la época, y entonces lo que él integró en un circuito, se le ocurrió tratar de poner todos los componentes en una misma barra, que creo que no era de silicio, creo que era de germanio en ese entonces, pero una disculpa, qué material sea, pero era un semiconductor, y para interconectarlos, pues vean, él empleó alambritos de oro, ¿no? Entonces, como sea, primer dispositivo compacto, monolítico, que representaba una función. ¿Y qué función era? Un multivibrador. Entonces uno dirá, hay tanto rollo para un multivibrador. Sí, pero antes los multivibradores eran más grandes, los hacían con bulbos, ¿no? Entonces, si necesitaban tener un elemento que conmutara y pudiera servir para
realizar algunas funciones lógicas ya era un avance. Aunque eso era experimental, pues se puede considerar que fue el primer circuito integrado de Jack Kilby en Texas Instruments. La que sigue, por favor. Después de Jack Kilby, un año después, pues no se quiso quedar atrás este señor. Lo reconocen, es el que aparece en la foto de ahí de Intel, es Noyce. Robert Noyce, ¿qué fue lo que hizo? Él, bueno, partió de las ideas de Jack Kilby de un año anterior, pero él desarrolló algo que se sigue empleando, que fue el depósito de materiales, en este caso metales. En lugar de poner unos alambritos así de este tipo, que se desoldan, depósito materiales, en este caso metal. O sea, ya se empezaba a desarrollar bien la litografía. Entonces, ahí aparece el primer depósito de materiales para poder hacer las interconexiones entre los elementos, y digamos que este es un mejor circuito integrado, ¿no? Entonces, pero a él no se le asocia la invención del circuito integrado, pero se le asocia el concepto de la planarización o la tecnología planar, no sé si han escuchado, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a él se pudieron hacer mejores. Esta oblea que está de aquí, no sé cuántas pulgadas mida, pero era en el tipo de oblea que en la época se fabricaba. Los lingotes no eran muy grandes, era yo creo que de 1 pulgada más o menos. Hoy en día son mucho más grandes, ¿no? Entonces el gran éxito de Noyce fue agregar capas de metales para poder interconectar los materiales. La que sigue, por favor. Bueno, el mismo año otra persona aparece, se llama John Atala. ¿Qué hizo John Atala? No sé si aquí vean, yo creo que esto sería de las primeras fotografías, una vista en microscopio de lo que sería un transistor MOSFET. Ese transistor MOSFET, ¿qué diferencia tiene? Bueno, que en el caso de Noyce, su circuito integrado, que creo que también fue un multivibrador, seguía siendo bipolar, pero el llegar a poder demostrar la operación de un transistor MOSFET, recuerden del acrónico Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ¿no? Los MOSFETs. Entonces, lo que hizo él fue trabajar mucho para que el óxido de compuerta que separa la compuerta del substrato fuera estable y que tuviera calidad. Es decir, el concepto del transistor MOSFET ya existía de años atrás, pero no habían podido desarrollar dispositivos que fueran estables. Si en el material del óxido, vamos a comentar qué es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, este es una conexión con un hilo de oro a través de un bondeo. Este es metal, este color es metal. Entonces, esta terminal que está aquí pudiera ser el drenador, esta terminal o este contacto metálico, la fuente, y este contacto metálico que pasa por encima, abajo hay un óxido, si hiciéramos un corte transversal, es la terminal de compuerta. Entonces, digamos que si la calidad del óxido es mala, es decir, que cuando se fabrica el dispositivo tuviera contaminantes, que es normal que hayan contaminantes, se van a generar cargas que no sabemos si son positivas o son negativas dentro del óxido, y cuando queremos echar a andar el dispositivo, pues nunca va a tener un voltaje de umbral conocido. A veces va a ser un voltaje positivo o es un voltaje negativo, y eso entonces hace inoperante el dispositivo. Entonces, él trabajó mucho en el tema de los estados superficiales para poder desarrollar un dispositivo que pudiera ser funcional. Entonces, veamos la fecha, 1959. Entonces, pues al siguiente año es el 60, ¿no? Dale, adelante, por favor, compañera. Entonces, de que pudieron desarrollar un primer transistor funcional, ¿cuántos años más pasaron para que apareciera el primer procesador? Aquí dice que este procesador trae la letra el año 71, pues digamos unos 10 años. Vean qué rápido fue la tecnología avanzando. O sea, si no hubieran sido por esos trabajos que se vieron antes y otros, porque no era una lista exhaustiva realmente, no se hubiera podido contar con un transistor. Entonces, cuando ya habían desarrollado entonces la tecnología planar, la litografía, ya podían reproducir transistores MOSFETs de un solo canal, y entonces se les ocurre la idea, pues vamos a empacarlo y vamos a hacer funciones lógicas que sirvan de algo, ¿no? Entonces, el primer transistor es el 4004, perdón, el primer microprocesador que aparece en el mercado, el 4004,
Era una CPU de 4 bits con 2300 transistores, nada más que no era tecnología CMOS, todos eran de tipo PMOS. Todavía no podían pegar bien en una oblea de silicio un proceso que tuviera transistores N y transistores P, pero no importa, con los transistores P también se pueden hacer inversores, aunque menos eficientes, y se pueden hacer funciones lógicas. La velocidad de proceso de este dispositivo, ¿qué creen? Ni a 1 mega llegaba, 750 kilohertz, pero para la época, pues, 2 años atrás dicen que, no, 3 años atrás, según esto, llegaron a la Luna, pero sí, el procesador apareció 3 años después, ¿no? En esa época, pues, los que ya habíamos nacido y estábamos chiquitos, pues oían los Carpenters, la música de ellos. Y después, pues nada más para dar un salto en la historia, un salto en el tiempo, ya más cercano acá a la fecha, por ahí del año 2011, 2013 más o menos, que se oía aquí Selena Gómez con You Don't Talk Anymore, ya más modernitos. Ya llegamos a sistemas complejos como el Core i7 de los primeros, con frecuencias de operación de 4.7 GHz y con litografías de 10 nanómetros. No comente, este transistor lo escogí así porque que está aquí, el 4004, la longitud de canal de los transistores era de 10 micrómetros. Y por estas fechas, ya en los años 2000 para acá, 2010, 2011 más o menos, logramos alcanzar los 10 nanómetros, que significa que de micras pasamos a nanómetros, o sea, significa que si el transistor medía así al principio de la historia, lo hicimos 1000 veces más chiquito, ¿sale? Entonces ya nos damos una idea de cómo ha ido avanzando. La que sigue, por favor. Entonces, si observamos un fabricante, porque es necesario comentarlo antes sobre todo no estamos muy familiarizados con los nodos tecnológicos. ¿A qué me refiero con los nodos tecnológicos? Son los procesos de fabricación específicos de una tecnología, en este caso de transistores. Entonces, uno de los fabricantes que precisamente es el que ha provocado toda esta guerra de Estados Unidos contra China es esta empresa que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que mucha gente ni la conoce, curiosamente. Pero esta fábrica es la que hace el M1 y el M2 actualmente de Apple, por ejemplo, ¿no? Tiene el mercado de semiconductores casi más arriba del 40%, o sea, si esta empresa muere, se cae la industria. Son las empresas que están tras bambalinas, pero son los fabricantes. Para poder tener una empresa con los procesos de fabricación que TSMC se requiere, pues son cantidades inmensas de dinero, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pocos países o pocos fabricantes hacen dispositivos. Claro, no es el único TSMC, pero lo pongo como ejemplo. Entonces, en este gráfico que tenemos en el eje horizontal fechas, vamos recorriendo desde la fundación de esta empresa, que es más joven que Intel, no quise poner Intel, puse a TSMC, arranca en 1987 y ofrecía un proceso de litografía de 10 micras. ¿A qué me refiero con la litografía? Este es un corte transversal de ese transistor que vimos de Mr. Atala en los años 60. Entonces, fuente y drenador son dos implantes que se separan y que se encuentran conectando el canal de este transistor. Este material que aparece aquí pues nos representa a nosotros la delgado espesor de óxido de compuerta, y este material que está arriba es la compuerta precisamente, actualmente de polisilicio, en el principio era aluminio. Entonces, la separación entre estas dos terminales, cuando nosotros porque eso lo vamos a hacer en el curso, dibujar un transistor, se conoce como la longitud de canal. Entonces, esa longitud de canal en la historia, en el 4004, empezó en 10 micrómetros, no perdamos de vista. Ya en los años 80 ya andábamos en 3 micras. Y conforme fue recorriendo la historia, vean, pues después se habla de exponencial, ¿no? O sea, va viendo una reducción realmente increíble de la litografía. Cada año o cada 2 años disminuían la longitud de canal, y al disminuir la longitud de canal, pues bien interesante para los computólogos, ¿no? Pues el electrón viaja a la misma velocidad en el silicio, pero entre la fuente y el drenador, pues se encuentra una distancia menor, por lo tanto el tiempo de tránsito es menor, entonces la conmutación de datos es mayor, y qué chido, ¿no? Pues cada vez eran más rápidas las computadoras, porque disminuimos precisamente esta longitud de canal. Bueno,
Ven por acá este número 65. 65 nanómetros era una tecnología que era la reina para los sistemas digitales en el año de 2006. Entonces, aquí hay que comentar que para el mundo analógico, ¿qué tan importante es reducir la longitud de canal comparado con el mundo digital? Para el mundo analógico no es tan importante, porque realmente los fenómenos analógicos no requieren canal, o sea, más bien los circuitos analógicos inclusive se afectan en su funcionamiento si reducimos esa longitud de canal. Pero ¿quién empuja la industria? Pues la industria que fabrica los juegos para los estudiantes, ¿no? O sea, quieren GPUs, quieren juegos más rápidos, entonces necesitan computadoras que consuman menos energía. Entonces el mundo digital busca la miniaturización y el mundo analógico no lo requiere tanto. Entonces, el mundo analógico se pudiera quedar en estos nodos operando, es decir, desde 180, 130 nanómetros, 90, 65, no pasa nada, se pueden seguir haciendo amplificadores o circuitos analógicos, pero el mundo digital se quiere ir allá al límite de la materia. Entonces, hoy en día, por ahí se espera que en el 2019, vean, está más o menos acá, ¿no? ¿Cuál actualizada? Estamos en 2023. Ya TSMC ofrecía un proceso de 5 nanómetros. Y cada que oímos decimos, ay, pues el día de mañana 2 nanómetros, etcétera. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si el espaciamiento entre átomos de silicio son del orden de 0.25 nanómetros, algo así. Entonces, tampoco podemos tener un transistor cuya distancia entre este punto y este punto sea nada más un átomo. Eso es imposible de controlar. Entonces ahí sí, ¿qué va a pasar? Se los dejo a su criterio. Pero entre más pequeña es una litografía, más dinero nos cuesta. Es decir, si nosotros quisiéramos fabricar un microprocesador en esa tecnología, pues no nos alcanza el dinero, ni con todo el presupuesto del CONACYT. Pero en estos nodos sí. Entonces, por ejemplo, el procesador Lagarto, que es lo que detona todo este tipo de eventos, se fabricó en 65 nanómetros y para un prototipo que no compite por velocidad, sino por otros aspectos, está muy bien. ¿Sale? Adelante, por favor. Bueno, aquí tengo yo, perdón, disculpa, se me olvidaba que tenía esto. Entonces, avanzamos para ir terminando. Entonces, prefiero comentarlo más adelante. Vamos a centrarnos qué es lo que vamos a hacer aquí en nuestros cursos. Vamos a arrancar el día de hoy con una idea abstracta como estamos aquí. Para hacer diseño analógico, nosotros partimos de una representación circuital, alguna idea que tengamos. En este caso, hablamos de un inversor. En las escuelas normalmente, repito, como generalmente desarrollamos circuitos en protoboards, en PCBs, estos dispositivos ya existen y físicamente tienen un tamaño. Pero cuando hablamos de microelectrónica, estos dispositivos los tenemos que proyectar en el silicio. Eso es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, esta es una vista esquemática, esta es una vista de layout. Entonces, las fases de diseño generalmente parten de una especificación, qué quiero que haga, función de un inversor, un amplificador, qué sé yo. Empezamos a hacer el diseño esquemático. El día de hoy vamos a trabajar con el diseño esquemático. El diseño esquemático lo traducimos a un símbolo, que se ve el simbolito del inversor. Posteriormente, puede ser esto antes, pero bueno, conducimos una simulación eléctrica, SPICE. En este caso, la versión de SPICE de Cadence se conoce como Spectre. Después conducimos un diseño geométrico, que es el layout. Luego, ese diseño geométrico tenemos que ver que cumpla ciertas reglas de diseño. Tenemos que ver que este geométrico sea realmente una representación de la parte esquemática, por eso hacemos algo que se conoce como layout versus schematics. Después, una vez que hacemos el layout, al construirlo, se generan muchísimos elementos parásitos. Simplemente con trazar una línea de metal entre un dispositivo a otro, hay una pequeña resistencia, hay capacitancias parásitas, y todos esos elementos que se agregan en el mundo real no se ven en el mundo ideal. Por lo tanto, tenemos que hacer una extracción de parásitos, volver a hacer una simulación considerando esos parásitos, que se conoce como simulación post-layout, y si ya estamos contentos y queremos arriesgar los 200,000 pesos que tenemos para fabricar el chip,
pues entonces lo enviamos a fabricación, diversos módulos. Okay. Sí, Cadence es una herramienta realmente monstruosa, ¿no? Cada uno de los módulos como que se ve que lo diseñan equipos distintos, inclusive a veces hasta las interfaces se ven distintas, pero eso es lo que lo hace uno de los software que son más empleados en la industria. Bueno, tampoco diría que es el único. Paralelo a Cadence, algo similar es Mentor Graphics, ¿han oído hablar de él? También está Synopsys, y más o menos son todos, o sea, no hay más. ¿Por qué son importantes estos? Pues porque están probados por la industria, ¿no? Y generalmente productos comerciales no se arriesgan a desarrollarlos con software libre, aunque se puede hacer. Un chip. Ok, muy bien. Entonces, ya también un poquito para terminar de ubicarnos en dónde están las cosas. Este es otra vez un transistor, un corte transversal con mis dibujitos de CorelDRAW. Entonces aquí traté de dibujar un transistor canal N. Un transistor canal N asume tener un substrato tipo P, una difusión de tipo N+, para formar la fuente, el drenador. Después esta cosa roja es el material de compuerta y este material que está aquí es el óxido de compuerta. Entonces, en un transistor moderno, pudiera ser, alguien se ocupó de emplear un microscopio electrónico de transmisión, un TEM, y hizo un corte transversal de la estructura. Entonces, al hacer el corte transversal de la estructura, aquí el doctor Baez trabajó hace mucho tiempo, alcanzamos a distinguir aquí esta parte del material que alcanza, de atrás quizás no se vea, dice 40 angstroms. 40 angstroms equivale a 4 nanómetros. Es el orden más o menos de las capas. ¿Hay más delgadas ahorita? Quizás sí, ¿no? O son de ese orden. Pero andan en este orden de 4 nanómetros el espesor de la capa de óxido, esta que está aquí. ¿Recuerdan ustedes el campo eléctrico? ¿Cuál es la fórmula? Es igual a tensión entre distancia. Entonces, supongan que aquí le aplicamos un volt a la compuerta y le ponemos tierra al substrato. Si hacemos eso y tenemos 4 nanómetros, o sea, por 10 a la menos 9, pues los campos eléctricos son inmensos, son muy grandes. Por esa razón es que si una estática de nuestro cabello, nuestro cuerpo toca una compuerta, pues le va a meter cientos o miles de voltios, aunque dure poquito, pues eso que va a provocar que este óxido muera, ¿sale? Por eso son tan delicados los dispositivos, pero más que hablar de eso es lo que yo les quería comentar. Si ven este espesor, nos da una idea, este es el espesor de óxido. De aquí a acá es esta distancia, la longitud de canal, o sea, esta es nuestra longitud de canal del dispositivo. Y no sé si notan aquí que se ve, pues, puntitos. Si le hacemos un zoom a esta zona, aquí estamos viendo en esta parte cómo está la delgada capa de óxido y ¿qué creen que es esto? Estos puntitos. Es la red cristalina atómica. Entonces, si nos damos cuenta, el silicio se dice es el material más perfecto, o más bien fabricado con mayor perfección por el ser humano, ¿no? Porque aquí, pues ven, se ven formaditos los átomos. Eso pues, no se podía ver hace mucho tiempo. Cuando se hace el proceso de fabricación, se oxida la superficie del semiconductor, en este caso con una oxidación seca, que consiste en inyectarle oxígeno y elevar a una temperatura muy alta el dispositivo. Entonces, la reacción del óxido con el silicio provoca dióxido de silicio, que es el material que tenemos aquí. Y se ve cómo se lo está comiendo, ¿no? O sea, esta parte de aquí, si hubiéramos seguido oxidando, estuviera crecido para abajo. Entonces, es la formación de la delgada compuerta de óxido, y lo que está arriba es silicio amorfo. Entonces, lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, estas láminas se las voy a compartir, no se preocupen, pero lo que vamos a tener que estarnos habituando es, otra vez, en el mundo electrónico normalmente vemos símbolos, pero en la parte de diseño de circuitos integrados no solamente vemos el símbolo, sino vemos también su representación del dispositivo ya en un transistor. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender a hacer es esto, es decir, nosotros vemos al diseño geométrico simplemente colocando
polígonos por todas partes, cuadritos, rectángulos, y cada material nos representa algo de la tecnología. Entonces, si nosotros dibujamos una pieza de material como poli, sabemos que equivale a la compuerta. Si dibujamos estos materiales de color negro, vamos a interpretar lo que son los contactos para que el material del semiconductor se contacte con la primera capa, en este caso de metal. Entonces vamos a tener que, esto lo vamos a empezar a ver con más detalle más adelante, pero sí quería mostrarles que ese es el enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué horas son, doctor? Maestro. Sí, ya está bien, era 1 hora más o menos de la parte introductoria para no cansarlos tanto. También vamos a tener que platicar acerca de las reglas de diseño. De lo que sí estoy seguro es que muchos de aquí han desarrollado en su vida tarjetas de circuito impreso. Las tarjetas de circuito impreso que las hacen con Altium, con cualquiera de esos softwares. ¿Qué tenemos cuando hacemos una tablilla de circuito impreso? No podemos acercar dos pistas de metal más allá de cierta distancia, porque simplemente el fabricante puede ser que las junte. O no podemos hacer una línea muy delgadita porque quizás se abre. Todo ese tipo de conceptos pues es lo mismo que hacemos en los circuitos integrados, es decir, los materiales con los que se conectan los dispositivos tienen reglas de diseño, es decir, espesores mínimos, espaciamientos mínimos, etcétera. No se preocupen, no es necesario conocer eso, puesto que existen las reglas, es decir, hay documentos extensos que nos dicen cuáles son las reglas para una determinada tecnología, pero el mismo editor de layout nos va ayudando a no equivocarnos, ¿sale? Entonces, eso es un poco más nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente, ya en concreto, vamos a editar, valga la redundancia, en el editor esquemático, un inversor CMOS, en donde vamos a poner un transistor P, un transistor N. Cuando habremos terminado, vamos a dibujar su símbolo y finalmente vamos a hacer una simulación. Yo creo que pasado mañana comenzamos a traducir este diagrama esquemático en una vista de layout. Y bueno, si nos imagináramos que lo mandáramos a fabricar, este fue un chip de prueba que hicimos para otra cosa, quizás lo veríamos como algo así, es decir, un inversor por aquí está, ¿no? Sale, entonces, le dejo hasta aquí la presentación. Ya la idea es que pasaremos en este momento a la configuración de la herramienta. La conexión, el servidor físicamente se encuentra por allá en nuestra granja de servidores del SIC. Tampoco es una máquina tan poderosa, no se crean. Y la manera de conectarnos es a través de este socket, es SSH. Pero los que lo van a hacer por primera vez, tengan cuidado de poner la Y mayúscula, menos Y mayúscula, porque si no, no jala bien el entorno gráfico. Entonces, toda vez, siempre que quieran trabajar con la herramienta, van a hacer lo mismo. El del lado izquierdo del símbolo de arroba, van a poner el usuario que les asigné, por favor. Por ejemplo, terminal 1, terminal 2, lo que corresponda, ¿sale? Después es si quieres darle control más, Alex, para que en este caso ándale. Del lado derecho es la dirección IP del servidor. Entonces, ¿ya todos teclearon eso? Le dan Enter y les va a pedir su contraseña, misma que les hice llegar por correo. Si a alguien se le olvidó, no se preocupen, aquí tenemos en la lista las contraseñas. Siempre nos pasa. Tampoco es problema si ustedes personalmente la quieren cambiar, pero eso es opcional. Les voy ahorita para que vean el teclado, les prendo la luz y luego lo apagamos. Cadence no se puede instalar en una máquina y traerlo en casa y todo, o sea, nosotros tenemos un convenio con la compañía y nos ven dentro de lo que es el esquema de la Academia Cadence. Entonces casi se pide permiso al director, que el director general escriba a Cadence que no vamos a hacer uso de la herramienta para, ya saben, para eso ellos nos otorgan
un acceso a un precio preferencial. Pero la condición es que la máquina esté ubicada en un nodo local del centro y esté fija y no se puede estar intercambiando entre máquinas, porque luego me preguntaban que si se puede instalar. Hola, ¿sale? Cuando uno instala Cadence, pues se instala, pero no está vinculado a ningún nodo tecnológico. ¿Cuántos nodos tecnológicos hay? UMC, GlobalFoundries, Intel, o sea, todos los fabricantes de chips. Para que puedan vincular su tecnología al software, tiene uno que conseguir lo que se conoce como kits de diseño. ¿Qué es un kit de diseño? Es un conjunto de archivos que trae los parámetros físicos, modelos de simulación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra instalación. Entonces, vincular una herramienta a un kit de diseño es otro proceso de la instalación, ¿ok? Entonces, pueden instalar Cadence, pero está seco, es decir, podría tener solamente elementos generales como resistencias, capacitores, pero no trae los transistores. Por ejemplo, si alguien conoce el ETSPICE, ¿quién lo hizo? Linear Semiconductors, ¿no? Entonces él hizo con todo el objeto de poner los modelos de sus dispositivos para que todo el mundo los use, pero también se puede usar otros modelos. Y Cadence es un entorno de diseño que nada tiene que ver con las empresas de fabricación, entonces uno tiene que vincular los procesos. Entonces la idea es que aquí es donde vamos a hacer los diseños con 65 nanómetros, y si requerimos hacer algo en 45 nanómetros, lo haremos de este lado. Cuando ustedes le den la instrucción, bueno, ahora denle por favor la instrucción, aquí le diste ls-la, ¿verdad? Es ls espacio guión la. Entonces, la opción LA les permite, en el comando de Linux, poder ver los archivos ocultos. Y Alejandro ya sabe qué es lo que quiero, por eso hoy lo está centrando. Entonces, hay dos archivos ocultos, que es CAT-RC45 y CAT-RC65. Verifiquen que todos lo tengan. ls espacio -LA. La edición solamente la vamos a hacer una vez. Esto que estamos haciendo tampoco se preocupen, no lo vamos a estar haciendo cada que ingresemos, lo vamos a hacer la primera vez porque dejamos la plataforma limpia. Entonces tienen que hacer un poquito ahí algunas adecuaciones. Entonces, si ya teclearon esto, dale Enter, por favor. Aquí tiene este archivo, no lo vamos a modificar más que una sola vez, no hay que moverle nada a todo lo demás que encuentren, puesto que es la configuración de dónde se encuentran las bibliotecas, dónde se encuentra el kit de diseños. Es algo que le costó sangre aquí al maestro Osvaldo descubrir cómo configurar eso. Pero lo que sí le vamos a mover es un poquito más abajo, si quieres navega, un poquito más, esta parte de aquí, súbelo un poquito más que todos lo vean, aquí. ¿Ven esta parte que está, donde está la tecnología? Acá. Entonces, donde dice bponce, un servidor, ese es mi usuario. Entonces, eso cámbienlo, quiten bponce, lo que está ahí, y pónganle por favor el nombre de su usuario. Por ejemplo, en el caso de la que se está ahorita mostrando, es ¿qué terminal estamos nosotros ahí? Terminal 4. Entonces, aquí, con guión bajo, después de L. Entonces, aquí le modificó Karina, terminal-4, porque es la máquina, es la cuenta con la que ingresamos. Entonces, cada quien, por favor, ponga lo que corresponda con su usuario. Y también, ojo, solamente lo vamos a hacer una vez. ¿Ya todos pudieron configurar esto en sus cuentas? Entonces le damos guardar. Y ya estamos a punto de entrar, disculpen, esto es un poco tardado. Ya cierras por favor, la ventana. Y ya, entonces me espero que todos estén ya en su línea de comando. ¿Ya están ahí? Entonces, incluso ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar un comando que se llama source, espacio, y que le vamos a dar como parámetro .cat rc65. Todavía no le des enter, por favor. Entonces,
recapitulando, ¿qué hicimos? Editamos el archivo oculto.cat rc65 para que tuviera en la línea específica el nombre de su terminal. Todos le dan source.cat rc65, enter. No ven nada. Simplemente lo que hizo fue cargar en la memoria las rutas donde están las librerías, es la configuración. Y pues es lo que tienen que hacer. Entonces, a ver, nos vamos a descansar, suponiendo, volvemos y regresamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir una terminal, ejecutar este comando y ya. Eso lo vamos a hacer de aquí en adelante. Lo otro que hicimos hace rato fue solamente una vez. ¿Sí? No sé si haya duda. Entonces, si quieren, pueden dar un comando sería bueno, echo, E-C-H-O, espacio, signo de pesos, y luego, no, signo de pesos, P-A-T-H, PAT, ruta. No, mayúscula, 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 mayúscula. Todavía no le des enter. Si dan ese comando, le damos enter, nos debe de aparecer todas estas cosas, que de alguna manera es lo que estaba en el archivo de configuración. Significa que ya está lista la herramienta para funcionar. ¿Sale? Esto no es necesario hacerlo, nada más es una forma de comprobar. Dele clear, por favor, compañera. Clear. No con minúscula. Clear. Ok, entonces ya estamos listos. Todos pudieron entonces en el lenguaje chistoso surcear el archivo CAT-RC65. Correcto, entonces ya estamos listos. Vamos a empezar a trabajar con la herramienta a partir de este momento. Entonces, vuélvanle a dar ls para que recuerden cuáles son los archivos no ocultos y nos vamos a mover a este directorio, a mylib, con el comando cd mylib65. Recuerden, pues todos son comandos de Linux. Le damos enter y ya estamos ahí. ¿Cómo lo puedes verificar, compañera? PWD, por ejemplo, ¿no? Para que sepamos dónde estamos, ¿no? Dale enter. Y entonces aquí en el caso de la terminal 4, estamos en home, en el usuario terminal 4 y dentro del usuario 4 en el directorio mylib65. ¿Ya están todos ahí? Ok, ya todos estamos en este directorio. Ahora vamos a explorarlo, porque no lo hemos explorado. Explórenlo, por favor. Denle ls. Y ahí van a encontrar, pues yo trato de verificar que todos tengan lo mismo para asegurarnos que arranca. Van a tener 3 archivos y un directorio. El que es de color azul es un directorio. Y este es un archivo y este es un archivo. ¿Todos tienen eso? Entonces, es algo que copiamos en ese directorio porque, por ejemplo, el archivo, ninguno de estos dos, ni CDS ni DisplayDRF se modifican. Eso lo hace Cadence. DisplayDRF tiene la descripción de la paleta de colores para cuando estemos haciendo el layout. Y CDS-Lib es Cadence-Lib y es un archivo de texto que se va generando conforme vamos haciendo diseños. O sea, son como que es la diseños que hacemos, ¿sale? Pero no se preocupen, no los tenemos que manipular. A partir de ahorita, pues ya, elogs, perdón, es un directorio donde se guardan los errores o los comandos, que justo el cambio que hicimos en el CAD-RC5 estaba ese directorio, ¿sale? Entonces, si ya todos tienen eso, pues ya arrancamos. Entonces, la forma de arrancar Cadence es con el siguiente: virtuoso, que es la herramienta virtuoso, espacio, y todo le vamos a dar ampersand. Ampersand les libera la terminal cuando ustedes ejecutan un modo gráfico, por si quieren seguir haciendo comandos. Entonces, tecleamos virtuoso, espacio, ampersand, enter, y blip, ahí empieza a tardar. Les va a aparecer esta ventana, que esta sí ya no podemos modificarle el tamaño de texto tan fácilmente, pero todos tienen que abrirse, tener abierta la ventana. ¿Ya la tienen? Ok. Muy bien. Ahí está, profesor. Les quiero decir, a veces se tarda, aún en el SIC. Este sistema tiene capacidad para poder
100 usuarios concurrentes en la herramienta. O sea, repito, pueden haber 2000 cuentas creadas, pero si en un momento dado se quieren juntar todos, no los deja entrar, o sea, hay una cola de espera. Pero este es un centro de investigación en computación y tenemos alrededor de unos 6 o 7 alumnos trabajando de manera continua. Por eso podemos dar este tipo de cursos. Más adelante platicamos, si a alguien le interesa usar la herramienta, pues podemos crear cuentas personalizadas, pero en este caso vamos a usar estas cuentas temporales y después de un rato se borran solas, ¿sale? Bueno, entonces, esta ventanita que todos la ven, ¿verdad? Ok. Se conoce como ICW, Interface Command Window. Básicamente es la entrada a todas las herramientas. Es muy simple. Entonces, vamos a proceder a hacer un inversor. Ya he comentado. Entonces, el inversor está... ahorita lo vamos a ir dibujando poco a poco, pero para poder arrancar con un diseño, ¿cuáles serían los primeros pasos? El primer paso es crear en inglés una library, mal traducida como librerías, a mí me cuesta traducir, pero a veces solo así se entiende, ¿no? Entonces, en español decimos biblioteca. Entonces, vamos a crear todos una biblioteca y les vamos a poner el mismo nombre para no regarla, ¿sale? Entonces, para crear una biblioteca, todos, aquí sí, si alguien se detiene, si alguien no avanza o se queda atrás, me tiene que decir, porque si no, no le entenderíamos. Todos piquen el comando File, Archivo, File, después New, y se abre todavía una ventana de un menú contextual que es Library. ¿Todos ubican? Denle clic. Si alguien se queda atrás, me dice, no pasa nada. ¿Todos ven ya esa ventana? Muy bien. Entonces, esta ventana es el primer paso a un diseño. Vamos a darle un nombre a una que le pongamos. Vamos a ponerles todo lo mismo. Dice, no. Inversor 1, una biblioteca. Vamos a ponerle, ¿qué les gusta? Curso. Biblioteca curso. Curso diseño. O circuitos. Mejor vamos a poner circuitos. Con minúsculas, sin espacios. Aquí no se aceptan caracteres raros, o sea, como, no sé cómo explicarlo, ampersand. Entonces, todos le van a poner circuitos. La idea es que circuitos es la biblioteca que va a tener el circuito, el circuito 3, ¿no? Pero obviamente cada quien le puede poner como quiera, ¿no? Después, todos se van a ir a oprimir este botón que dice en inglés, Attach to an existing technology. Significa que su biblioteca se va a vincular con un nodo tecnológico. Cargados 10 nodos tecnológicos y dicen, no, pues hoy voy a diseñar con 22 nanómetros, ahí es donde se hace. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que se vincule su biblioteca con un kit específico. Entonces, después de eso, todos le picaron ahí, le dan OK. Y aparece otra ventana. Ok. Todos ya van aquí, tienen que estar viendo esta. Aquí van, en la parte de hasta abajo, con letra minúscula empieza TSMC N65. No, les repito, cuando instalan Cadence esa cosa no está. Hasta que se configure el kit, ya lo va a Cadence. Entonces ustedes van a elegir esa precisamente, TSMC N65. Ya le picaron todos ahí y le dan OK. Y ya. Bip, bip, hace cosas. Y no sé si notan algo aquí que aparecen unos menús nuevos que dicen PDK. Significa que todo lo que hagan está vinculado con la tecnología. Perfecto, profesor. Entonces, hasta aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una biblioteca. Esa biblioteca, pues, está vacía. Nuestros diseños. Entonces, vamos a hacer un inversor ahora. Nuestro primer. Luego se van a File, le dice New, pero ya no le pican a Library. Le pican Cell View. Todavía no le des clic, compañero, para que todos lo vean. En temas de circuitos en diseño, hay algo que se conoce como las vistas. ¿Qué es una vista? Por ejemplo, podemos ver a un inversor
a través de su vista esquemática. Podemos ver a través de su vista símbolo, lo podemos ver a través de su vista de layout, a través de su vista Verilog y no sé cuántas tiene, ¿sale? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahorita sería la vista esquemático, ¿sale? Entonces aquí le vamos a poner Cell View o vista de celda. Denle Cell View. Aquí que nos aparece nuestra biblioteca, ¿no? La library, como dicen, la librería. Entonces, la library, circuitos. Y en la celda, ahora sí le vamos a poner inversor. Entonces, la compañera ya tecleó. Algo que es interesante, vean, les aparece esta ventana. Y aquí es donde están, la vista es esquemática, pero ustedes incluso si lo oprimen aquí, nada más por curiosidad, vean cuántas vistas tiene. No vamos a escoger otra, vamos a dejar esquemático, pero es un poco para ir husmeándole, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos a punto de hacer en este momento? Si estamos viendo que vamos a hacer una vista de tipo esquemático, pues entonces nos va a aparecer el editor esquemático. Entonces, si le das un clic por acá, compañera, acá, para que ya no se vea eso, y la opción es que la aplicación, el software va a ser Schematic Lite. Hay esquemáticos más avanzados, pero por el momento le dejamos esa. Todos ya llegaron aquí, entonces le damos OK. Y ya nos va a aparecer lo que ya suena más familiar para todos. Inversor. Entonces, les aparece una ventanita. Denle sesión. A ver si jala. Ya. Entonces, todos ya tienen, quiero ver que ya estén en el editor esquemático. Ojo, como es Linux, a veces algunas ventanas se ocultan, a veces no las vemos, es cuestión a veces nada más de tener un poco de pericia. Vamos a ponerlo, así está bien, porque lo que esté acá abajo, no, pues, más o menos como, a ver, ¿sale? Y si lo pueden extender hasta acá. Este es mi editor esquemático, que no tiene mucha diferencia a los editores esquemáticos que quizás conozcan. Entonces, vamos a ver un poco en general qué son la barra del menú que está, la barra de comandos que están en este menú. Los que vamos a empezar a utilizar van a ser que tiene como un transistorcito y que se llama crear instancia. Por ahí les hice llegar una lista de comandos, nada más déjenme agarrar el mío. Y, gracias. Esa lista de comandos rápidos, por ejemplo, algunos de ellos están incluidos aquí. La de crear instancia, creo que no la tengo. Ok, miren, vamos a ver en específico esta, pero nos vamos acá donde dice create, acá arribita, por favor, compañera. Y entonces, vean, todos los comandos que están aquí en esta lista son aquí pegados en los menús, por ejemplo. Cuando ya agarren práctica, pues para no andar navegando con el ratón, ahí tiene una. Entonces, vamos a probar con la letra I. Si te colocas ambas, por favor, compañero, dale un clic y dale I. Ok. Ese I, ahora ciérralo, es lo mismo que darle clic. Ok, ¿ya lo ven? Entonces, los comandos rápidos muchas veces para no andar navegando en menús. Bueno, vamos a ver cómo ponemos un componente. Entonces, al hacer actions, lo que vamos a agregar es, ¿qué librería? No, la voy a decir en español, discúlpenme, no le digan a nadie. Y no sé si notan que hasta acá abajo dice TSMC-N. Entonces, denle un clic. Y en Cell, denle un clic y ahí le aparece toda la lista de componentes que provee la tecnología. Entonces, en particular, lo que vamos a formar aquí mismo, voy a agarrar esto. Vamos a dibujar el rojo, sí, ¿verdad? Entonces, el inversor se forma precisamente colocando un transistor P, que es el circuito más sencillito que hay, un transistor N.
Entonces este es un transistor canal P y el de abajo es un transistor canal N. Si quieres ahorita no te preocupes, para que ahí no hay problema. Entonces, el transistor P tiene en la es la fuente, esta es la terminal es el drenador y esta terminal es la compuerta. Este es uno de tantos símbolos del transistor de tipo P. Vamos a emplear ahorita por simplicidad el que tiene la bolita en la compuerta, significa que es el transistor P. Entonces, esta terminal que es fuente va hacia VDD. Y la fuente del N y el drain, la fuente del N la vamos a mandar a tierra. Acuérdense que los transistores, el N y el P, es lo mismo, nada más que todos los voltajes y corrientes son opuestos. Entonces, en el caso del transistor P, la terminal de fuente va al mayor voltaje. En el caso del transistor N, la fuente va al menor voltaje. Entonces, el menor voltaje es tierra, o sea, 0 volts. Y VDD, pues depende de la tecnología. Esta tecnología de 65 nanómetros, el VDD es de 1.2 voltios. Significa que los transistores que están en el núcleo, los que forman el microprocesador, las compuertas lógicas y todo eso, puede operar con ese voltaje bajo. La tecnología también tiene transistores que soportan mayor voltaje, que son los que se emplean para las interfaces hacia la salida del chip. Pero ahorita vamos a escoger uno de 1.2 voltios. Para formar el inversor, entonces, nosotros unimos estas dos terminales, las compuertas, determinamos una entrada, que le ponemos el nombre que se nos antoje, entrada, y aquí le ponemos salida, por ejemplo, podemos hacerle así. Un poco de repaso. El transistor, desde el punto de vista sencillo de conmutación, quisiéramos ver switches, ambos transistores. Esto es para el mundo digital, ahorita vamos a ver más cosas después para el mundo analógico. Entonces, si las entradas lógicas del inversor es 0 o 1.2, donde 1.2 voltios me representa ese 1 lógico y 0 voltios me representa ese 0 lógico, en las computadoras los bits, entonces vamos a ver qué pasa si nosotros aplicamos al principio un 0. Dice que este transistor, pudiendo poner la expresión corriente de drenador es un medio de mu n C0x W en L de BGS menos BT al cuadrado, digamos, esta es la ecuación del transistor en la región de saturación. Lo que tenemos que hacer básicamente es concentrarnos en que la diferencia en voltaje entre la corriente menos la fuente me dice que debe de ser mayor que BT para que este transistor se encienda. Es decir, que se encienda significa que este switch se cierre. Ahora, ¿cuánto es el voltaje de umbral de este transistor canal N? Vamos a suponer que fuera de 0.7 voltios. Entonces, en conclusión, si nosotros aplicamos 0 en la compuerta del transistor y en la fuente tenemos nosotros 0 voltios, 0 menos 0, pues da 0, y 0 no es voltaje de umbral. Por lo tanto, el transistor de abajo está bajo esta condición, está abierto. ¿Qué pasa con el P? El P es todo lo contrario. El P lo que andamos buscando es que la diferencia entre la fuente menos la compuerta, siempre todo es al revés, sea menor o igual que el voltaje de umbral, que en este caso es negativo. Entonces, en la fuente tenemos 1.2 voltios. ¿Qué tenemos en la compuerta? 0. Y tendríamos 1.2. Pero aquí 1.2 es déjenme acordarme. 1.2 menos 0, sí, es 1.2. Ya. Pero aquí tiene que ser, perdón, lo tenemos que ver igual, pero esto como valor absoluto. Disculpen, para que podamos ver la diferencia, si no tendría que voltearlo. Entonces, en realidad sí, 1.2 es mayor o igual que el valor absoluto del voltaje
que el voltaje de umbral del P es igual a lo mejor a menos 0.7, pero si lo hago absoluto, pues entonces esto ya me está dando 0.7, no sé si me entienden, ¿no? ¿Sale? Entonces, y estamos superando ese 0.7, por lo tanto el transistor de arriba, bajo la condición de 0 a la entrada, está cerrado. Eso es todo lo que quería ver. Entonces, el drenador se conecta con el drenador, este está a VDD, este está a tierra, entonces, ¿qué estamos viendo a la salida? VDD, y se cumple la función del inversor, que si la entrada es 0, pues la salida es 1. Si hacemos el caso contrario, simplemente pasamos aquí a un 1 lógico, que sería 1.2 voltios, ahora este transistor está cerrado, el transistor de arriba, digamos, no se forma su canal, por lo tanto la salida, ¿quién ve? A tierra, ¿no? Entonces, si tenemos 1, tenemos un 0. Bueno, eso es recordar cómo opera el inversor CMOS, que es el dispositivo que se emplea en la tecnología CMOS, y eso, este dibujo, no, yo creo que hasta nos da espacio, lo voy a dejar ahí, para la vista, y entonces, ahora sí, compañera, vamos a primero este transistor, escojámoslo, entonces, aquí le das clic, y vamos a navegar hasta que lo encontremos, que sea. Exacto. No estamos acostumbrados a ver eso, porque siempre estamos acostumbrados a ver cuando jalamos un componente de un simulador, el LM741, aquí son transistores de tecnología. Entonces, PSH, height, ahorita lo repetimos, y pégalo por ahí. Vamos a repetirlo por si no, la primera vez que todos lo hacen. Otra vez, dale escape, después de eso escape, perdón, dale, y le das aquí, create. La segunda vez que lo hacen, va a aparecer esta ventanota. Miren, lo importante es esta celda, ahí déjalo así, por favor, PCH. Vamos a buscar esta celda aquí. A ver, voy a ver que todos la hayan ubicado. Ok, entonces, yo ya lo había pegado, pero de todas maneras, si le vuelven a dar el comando, desaparece toda esta ventana. Es la primera vez aquí que van a ver muchos de ustedes. No sé si notan que aquí es algo que es la L y algo que es la W. Entonces nos está diciendo que nos quiere instanciar un transistor que tiene una longitud de canal de ¿cuánto? 60 nanómetros. Pues no que 65. Siempre hay un poco de discrepancia. Pero significa que la mínima longitud que puede dibujar el transistor en realidad son 60 nanómetros. ¿Sale? Si estuviéramos cargando un kit de 22 nanómetros, a lo mejor diría 20 nm. O si tuviéramos una tecnología más viejita de 180 nanómetros, diría 180 n. Es decir, esto que está aquí es bien importante porque cuando dibujamos el transistor que les había comentado, tenemos la N+, substrato P, esta distancia que hay de aquí a acá, el fabricante pues nos determina, ¿no? Si un fabricante logra dibujar el transistor más chiquito, pues es lo que con esta tecnología que estamos trabajando, que es la de 65 nanómetros, la L más pequeña que podemos dibujar, según esta cosa, sería 60 nanómetros. Si intentamos hacerlo más pequeño nos va a dar un error, ni lo intentemos. Pero lo que sí podemos hacerlo es más larga, ¿sale? ¿Por qué? Porque en algún diseño analógico, o en el caso del inversor, o sea, para el mundo digital, entre más chiquito mejor. Pero para el mundo analógico, perdón, el indicador, por ejemplo, se comporta mejor si esa L es más grande. Entonces, podemos cambiarle el valor, por ejemplo, podemos intentar ponerle el doble, pónganle 120, por ejemplo. ¿Ok? Y le das clic por acá, compañera. Ahora vamos a la W. La W, el doble. Ojo, aquí decía 200 nanómetros, que la W, es decir, la otra dimensión, el ancho del canal, la W mínima que nos permite dibujar,
es de 200 nanómetros, pero nada impide que lo hagamos más ancho. Si hacemos más ancho un transistor, conduce más corriente, entonces pónganle 400, ¿sale? Nada más para que ya lean, y algunos parámetros cambian. Aquí quizás no lo notaron: área de la fuente, área del drenador, del drenador, etcétera. Cuando le movimos allá, estos automáticamente se actualizaron. ¿Qué es lo que sucede? Cuando dibujamos un transistor en el layout, las capacitancias parásitas, debido a las fuentes y a los drenadores, con el área. Entonces, entre más grande es el transistor, esos parásitos son más grandes. A baja frecuencia, pues no hay problema, pero si alguien trabaja con en el campo de las telecomunicaciones, ahí sí es un problema, porque a altas frecuencias, capacitancias, pues hacen que el ancho de banda disminuya. Entonces, vean cómo él solito se ajusta, ¿no? Hay otros parámetros que no lo vamos a dejar ahorita. Un poquito puedes bajar a más, compañera. No, más bien de aquí en esto. Ajá. Así, sigue. ¿No ven algo que diga multiplicación? A ver, si quieres. Multiplier. Primero el multiplier. Multiplicador. ¿Qué significa? Un transistor MOSFET es muy común que nosotros podamos poner dos transistores en paralelo. Tienen la misma longitud de canal. Ponerlos en paralelo significa hacer algo como esto. Esto es factible. Entonces, si este tiene una W, digamos, de 1 y esta una W de 1, si los pongo en paralelo, la W total es la 2, la cantidad que sea. Entonces, muchas veces, en lugar de, ponemos un transistor de una dimensión mínima y prefieren muchos diseñadores decir, le pongo un multiplicador. Entonces, ¿podría bajar esto, compañero, un poquito más? Así hasta arriba, que se vea la W en L. Entonces, experimenten tantito y luego lo vuelven a cambiar. El multiplicador es este. Pónganle 2 y van a ver qué pasa. El número 2. Y piquen en cualquier lugar. O por acá. Yo no vi que cambiara. Ah, sí. Ah, no. El total width no ha cambiado, ¿no? Esto es lo que quiero que veamos que cambia. Es decir, el ancho total dependería de esa multiplicación. No cambió, ¿verdad? O a ver en fingers. Igual y me estoy equivocando. Ponlo en 1. Y los dedos. 2 y este cambio 800. Sí. Bueno, déjenme checar lo del multiplicador. Lo de los fingers lo vamos a ver en el layout. Ahorita quizás no se entiende mucho. Es decir, es hacer un transistor interdigitado. ¿Sale? Bueno, entonces regrese a fingers a 1, por favor. Y todos vamos a dejarlo con estas dimensiones. No pasa nada. No, mejor lo dejamos como estaba normal. Disculpen. Como normal. Normal era 60 y el de abajo 200. Que sea el mínimo tamaño. Nada más ahorita era para experimentar un poquito en qué podemos estarle moviendo desde el esquemático, que son la razón de aspecto entre el ancho y el largo. ¿Qué horas son? Tenemos que hacer un descanso. A las 12 hacemos descanso, ¿sale? Entonces, ya le das height. Sí, dale height y ya. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, ya lo habíamos puesto. Entonces, dale escape, compañera. Vean en esta listita, que por acá abajo dice zoom fit, la letra F. Oprímanle F. Y ya vieron qué hace. O sea, hace un zoom a tratar de abarcar todo el esquemático que tienen. Bueno, entonces, vamos, un poquito aléjate más, compañera, ahí nada más para mostrarlo. Subes, vamos a poner un P abajo y hagan este circuito. Bueno, vamos a poner un transistor N. Para poner el N, es muy sencillo también. Pueden irse directamente allá o darle el comando I
Y aquí nada más le cambian, para no andar navegando, le borran la P y le ponen la N y ahí aparece, luego lo señala y le das height, le dejan el tamaño N y lo colocan abajito más o menos del P, un poquito más arribita. Ahí está, suéltalo, por favor. Y le dan escape para que no siga poniendo transistores. Todos ya pudieron poner un N y un P. Bueno, todos ya dispusimos los transistores. Casi no se ve el pizarrón, una disculpa, pero así está la cosa, ¿no? Y eso que está la luz apagada. Entonces, vamos a empezar a alambrar. Para alambrar, vamos a utilizar este menú que dice Create Wire. Entonces, le dan clic aquí, por ejemplo, clic, luego le vuelven a dar clic, le dan clic acá y lo sueltan. Dale escape, por favor. Sí, ok. Entonces, pues la idea es que tratemos de llegar hasta la simulación eléctrica. Pero antes de llegar a la simulación eléctrica, aquí lo único que hicimos fue una representación esquemática. No hay fuentes, no hay estímulos, no hay nada. Entonces, generalmente lo que se estila en el flujo de diseño es que elaboremos el símbolo de este circuito. Entonces, creo que eso es, si le oprimen aquí Create, si no ahorita vemos. Create, a ver, permítanme tantito. Cell View. Si alguien se va quedando me dice, porque tenemos que ir igual. Y luego From Cell View, pero todavía no le des clic, compañera, aquí. Entonces, todos tienen que hacer eso. ¿Van bien? Ok, entonces le das clic finalmente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Entonces, vamos a crear una vista distinta al esquemático. Así comenté que se le suele llamar a las representaciones de un circuito, ¿no? Entonces, partimos de una celda de tipo esquemático, aquí no le vamos a mover, él automáticamente lo elige, y ni modo que de un esquemático fuéramos a una vista esquemático, entonces él no la adivina y ya le pone que es la vista de símbolo, ¿vale? Entonces le damos OK y les va a aparecer el siguiente menú contextual. Aquí lo que él está encontrando es que recuerdan que les pusimos nombres a las terminales BDD, BSS, GND, salida y entrada, entonces él la reconoce y él sugiere, inicialmente nos va a dibujar una caja cuadrada en donde él nos dice, pues las señales que son de alimentación las pensaría poner en los pines de arriba, o sea, él pondría aquí BDD y él aquí pondría, GND, determina que las entradas a la izquierda de manera general son entradas, entonces el in lo pone aquí y el out lo pone aquí. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esta que dice GND a mano y la vamos a poner aquí, abajo. Aquí sí es simplemente cuestión de estilo, ¿no? Entonces nos queda de esta manera. ¿Sale? Entonces lo demás no le movemos y le damos OK. Y nos aparece un nuevo editor, que es el editor de símbolos, que tiene pues otros comandos. Entonces, todos ya están ahí. Aquí empezamos a entrar en terreno de lo que es un poco complicado porque hay que usar mucho la cuestión del ratón para poder dibujar. Aquí no alcanzan a apreciar, ahorita ya, déjalo así compañeros, ya no lo muevas mucho. Alcanzan ustedes a ver que hay un contorno, nada más que aquí no se refleja, que va más o menos en esta periferia, ¿sí lo ven? Esta es una frontera que delimita que cuando nosotros instanciamos este símbolo en otro diseño, no se meta dentro de esa área otro dispositivo, ¿sale? Entonces, esta no la vayan a borrar, esta déjenla viva. Esta que está aquí, que tiene otro color, no sé qué color le vean ustedes, verde, yo soy medio daltónico, es su obra de arte. Entonces, esta sí la pueden borrar si quieren. Como lo que queremos hacer es un inversor, nosotros queremos llegar a un símbolo así más o menos, ¿sale? Entonces, podemos aprovechar incluso la longitud que ya se tiene aquí para más o menos dibujar
el triángulo, entonces más o menos podemos dibujar un inversor así, poner una bolita, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si lo que hacemos primero es borrar esta parte que está aquí? ¿Cómo la borramos? La seleccionamos, le dan un clic y por acá está el tache. O le dan tache y luego seleccionan el rectángulo. Más abajo, compañera. Acá. Le das clic. No. Ahí está. ¿Ya lo borraste? Como que se borró todo, ¿verdad? Aquí si quieres darle en Edit, Undo. Le das acá. No. Ándale. Nada más borra. Ándale, clic, ya. Hasta ahí. Dale Escape, por favor. Le das Escape porque si no va a seguir borrando. Entonces, ya vieron cómo se borra, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahora vamos a editar unas líneas. Para editar las líneas, empleamos este menú, que es Create Line. Entonces, le dan un clic. Entonces, a lo mejor te colocas como por aquí, compañera, y le vuelves a dar clic. Y comienzas a bajar. Más o menos que quede la misma longitud arriba y abajo. ¿Sale? Luego le das clic y sigues así de manera triangular y te detienes como por acá, donde tú gustes, ahí donde sientes que se forma un triángulo y luego le das clic y sigues hasta acá. Clic y Escape. Ahí está su línea. Voy a ver con todos. Ahí está. También clic. No, es que se me hace que escogiste otro. Tiene que ser la línea. Ándale. Estabas jugando. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un círculo. Vamos a agarrar esta que está aquí. Y vamos a formar la bolita por acá. Nunca va a quedar alineada, nunca va a quedar el tamaño que quieren, pero lo más aproximado. Finalmente solamente es un dibujo. Si le das un clic y luego te mueves, así le das no tan grande, un poco menos, compañero, un poco menos. Ahí, suéltale, dale clic y ya quedó. Ya hicimos un círculo. Ahora para mover ese círculo, pueden hacer uso de este comando para mover. Entonces le das clic, seleccionas la pieza y te vas a la izquierda. Bueno, ahí la está tratando de redimensionar. Tienes que buscar un punto en que no te aparezca así, sino que se vea todo seleccionado. Si quieres, remueve esto de aquí para que primero remueve el texto, por favor. Con Move, M, clic. Uy. Clic. No, es con esta, ¿no? Ahí está. Y lo mismo con la esferita. La agarras de en medio, creo que es en medio. Ahí clic, en medio, en el centro. Ahí clic. Y no hace nada, muévete. No, estás moviendo todo. Qué raro. A ver si ustedes ya lo pudieron acomodar. No te preocupes. Es que no, aquí nada más te mueves a esto. Le das un clic. A ver, como que está trabada, ¿no? Sí, eso no lo mueve. A ver, dale un escape. Cierto. Como
que en tu caso ya no lo dejó. Ahí está. Ahí está. Entonces, miren, aquí voy a sentar tantito. No, ahí estás bien. Más o menos en mi caso acomodé la esferita y es difícil que lo vean porque sí, casi estoy viendo que en el pizarrón no se nota mucho. Pero, ¿qué haríamos? Si selecciono esta línea, por ejemplo, en el caso mío, la puedo mover y poner en una posición en que indique la conexión de BDD. Pero en realidad la terminal es este cuadro, es decir, los cuadritos son las terminales reales, son las que tenemos que mover a la posición deseada donde va a estar alimentándose el dispositivo, ahí por ejemplo. Muevo también el texto, entonces es manteniendo el botón oprimido, no es nada más haciendo un clic, lo mantienen oprimido el botón izquierdo y con eso mueven los objetos. Entonces, pues lo pueden acomodar como les llame la atención, pero al final terminaríamos con algo así, una descripción. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar el símbolo todos en el estado en que está. Por supuesto que uno se vuelve artista con el tiempo y empieza a tener proporciones áureas, ¿no? Ahí que los objetos estén bonitos. Pero bueno, ahorita no se trata de eso. Entonces le damos check and save. ¿Sale? Bueno, entonces cerramos el editor de símbolos, es decir, esto, le damos un tache aquí y entonces también podemos cerrar esto. Vamos a cerrar también su editor esquemático con el tachecito. Y nos quedamos de nuevo con el entorno de diseño de Cadence, que es este. ¿Todos están así ya? Bueno, entonces vamos a crear un nuevo esquemático. El nuevo esquemático que vamos a crear va a ser el banco de pruebas de su inversor. Entonces, de nuevo se van a File, se van a New y de nuevo Cell View. Y entonces, si se dan cuenta, él deja el nombre de la última, inversor. Vamos a agregarle guión bajo y le vamos a poner TB después de Test Bench. Ok, entonces, en realidad no va a ser la misma celda, va a tener otro nombre, se va a llamar Inversor Test Bench. Entonces, con eso le dan OK y se abre una nueva, un nuevo editor esquemático. Ahí está. Está vacío el editor esquemático. Y en ese editor esquemático lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear un banco de pruebas. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir a traer el símbolo que acabamos de crear. Le dan clic y después se van a, no, ahí no, ahora se van a su biblioteca, en este caso se llama circuito, recuerdan. Y si le dan en Cell, denle clic que van a encontrar el inversor, pero dibujado como un símbolo. Entonces le dan Hide y lo ponen ahí. Entonces todos pudieron ya hacer instanciaron su propia celda, entonces nos falta hacerlo nosotros, compañera. Ya, le das Escape. Entonces no se alcanza a distinguir, pero aquí está el inversor, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a colocarle fuentes de alimentación y fuentes de señal de excitación. Entonces vamos a empezar poniendo por acá una fuente de voltaje. Entonces te vuelve a decir por acá, compañera. Escogemos, ahí pongan atención, hemos navegado en la biblioteca de TSMC. Ahorita vamos a irnos hacia la library, ahí le picas, compañera, que dice Analog Lib. Todos seleccionen Analog Lib. Analog Lib es así, viene por default en Cadence, porque no es otra cosa que la representación de capacitores, resistencias, fuentes, etcétera, lo que traen todos los simuladores. ¿Sale? Y en Analog Lib le pican ahí a la cejita y hay un BV más abajo de voltaje. Navegamos, vamos a buscarla. No, no es BDD, es BDC, no la veo.
VDC, aquí está. VDC. Lo voy a poner por acá. Ok. Entonces, ahí le das height, pues ya te la llevas. Y te vienes para acá y la colocas, véanla. Aquí, antes de que le des clic, se distingue un poquito más. Más arriba, por favor. Ahí. Le das clic y ya. Ya nos trajimos una fuente de voltaje, como si estuviéramos en el laboratorio, una fuente de DC. Ya le das escape, compañera. Esta misma vamos a probar otro comando. Vean, si ya la tengo aquí, ya todos pudieron instanciarla. Colócate encima, por favor, de ella, compañera, y dale la tecla Q. Q normalmente en todos los componentes significa, y lo tienen en la lista, propiedades del elemento. Entonces, ¿qué propiedades estamos viendo en la hoja? Pues todas las que pueda tener una fuente. Entonces, lo que le vamos a poner aquí es en la parte que dice DC voltage, voltaje en DC, ¿de cuánto recuerdan que es esta tecnología? Les había comentado, 1.2. Claro, si le ponen 5 voltios no se va a quemar, pero no lo deben de ser. 1.2. Y ya le das OK. Ahora, aquí se alcanza, no se nota, pero ya dice VDC 1.2 voltios. Ahora sí, hay dos formas de hacerlo. Uno es que le pongamos esta terminal típica y acá le ponemos igual esta terminal típica o trazamos un alambre que conecte los nodos positivos. ¿Cuál les gustan más a ustedes? Acá pues también, aquí sí vamos a poner el símbolo de tierra. Entonces vamos a usar esta, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí otra vez y ahí sí es BDD. Y ya le das height y tráete esa conexión, lo pones encima de la batería, un poquito más arriba para que tracemos un alambre. Ahí está bien. Y luego un alambre de aquí a acá. Entonces, y lo mismo le vamos a poner de este lado. Es un conector. No, acá, compañero. Aquí. Ahí clic y luego lo alambras. Se puede conectar directamente, no pasa nada. Aquí nada más es otra vez cuestión de estilo, ¿no? Entonces, vamos a traer el GND. Ese sí es un símbolo, tiene que ser GND. Aquí y acá, para la batería. Y alambramos. También pudieran el símbolo haberlo pegado acá, pero a mí me gusta que se vea el alambrito. Ahora, si quieres incluso, compañera, nada más para anotar arrástralo un poquito más para arriba, que quede a la altura de este. No, uy, se lleva todo, ¿verdad? Así. Ándale. Selecciona uno el símbolo, se le pica la tecla M y con eso es de move, de mover, o simplemente lo arrastra uno. Entonces ya pusimos la alimentación de voltaje, 1.2, pero necesitamos agregar otra fuente, que la vamos a poner aquí, y esta sí la vamos a alambrar de manera directa. Entonces, pudieras traerte una fuente igualita, compañera, y ahorita la modificamos, y la pones ahí. Y luego en la propiedad le vamos a cambiar Vpulse. Si tienen problemas con la edición al principio, me dicen, y ahí nos vamos con calma. Ahora, si bien la teoría nos dice que el drenador de ambos transistores al juntarse, al pegarse internamente, no es porque si hay conexión por las resistencias de fuga que tiene, a veces el simulador nos dice o nos da un warning que este nodo está flotando, no tiene conexión a nada. Entonces, para que no nos dé lata y sirve de que practicamos, vamos a traernos una resistencia. Entonces le damos clic y acá arriba le das res, nada más res. Y acá está res, ándale, le das height
y ya nos trajimos una resistencia y la vamos a colocar a la salida del inversor, un poco más a la derecha, más, ahí está bien. Y entonces pues le vamos a probar el comando copiar. El comando copiar es la letra C, dale escape primero, compañera, le das o copy, y entonces tomas la tierra, pum, y la colocas ahí, para no andar yendo a buscarla. Luego alambramos, y de aquí para acá. Ok. Entonces, ahorita vamos a modificar las propiedades de la fuente de voltaje y la resistencia. Nada más quiero ver que todos hayan podido hacer eso. Entonces vamos a cambiar propiedades de esta fuente, porque esta fuente es una batería nada más. Entonces vamos a darle, le damos clic encima y le damos la letra Q, que Q es propiedad. Y entonces ya nos aparece la propiedad de la batería. Entonces, vamos a ver. Así es. Aquí vamos a editarle y pícale ahí y buscamos la que dice B pulse. O lo puedes teclear, B, no, pero B directamente después de B, un poco antes, borra la C, la D también, hasta ahí, y B pulse. Ahí. Aquí donde dice cell name, pónganle B pulse. Si no, también la podrían buscar, pero pues por la flojera de buscarla ya sabemos que se llama B pulse. Entonces ya le dan OK, de nuevo, y entonces ya aparece como un tren de pulsos, que nos volvemos a meter a editarla dándole Q. ¿Sí? ¿Ya pudieron? Ok, perfecto. Entonces, le volvemos a dar Q para ver los parámetros que necesitamos, Q, y entonces ahí ya vamos a ver lo que necesitamos. Pero una disculpa, primero hay que hacer el análisis de función de transferencia, porque este sería análisis transitorio. Entonces, dejémosla como estaba. Bueno, ya vieron cómo se cambia, ¿no? Disculpen, pónganle, era B DC, ok, y le dejan el voltaje de 1.2 voltios. Es la que vamos a hacer, no, pero la rampa la definimos en otra parte. Ahorita dejamos la batería, en más puede tener 0 voltios, no pasa nada, nada más es que sea una batería. Ok, entonces le damos OK. El otro ya le habíamos puesto 1.2 voltios. Ahora, la resistencia. ¿La resistencia cuántos kiloohms tiene por default? 1 kilo es muy pequeñita, entonces como los transistores son nanométricos, pues no pueden dar, o sea, la resistencia trataría de drenar tanta corriente que tumbaría el voltaje. Entonces esa resistencia la tenemos que dar un valor más alto. La resistencia nada más es para evitar que nos diga que hay un punto flotante. Entonces, ¿qué es grande una resistencia en este contexto? Gigas. Vamos a ponerle 1 giga. Es como si no existiera, pero le ponemos 1G. Quítenlo de K, así. Y le das clic en cualquier punto y ya está listo. Ya le das OK. Pueden ponerle si quieren megas, pero lo ideal es que sea algo que no cargue al sistema. Técnicamente dentro de un chip no hay rutas de corriente hacia un punto, sino 1,000 millones de transistores drenando un poquito de corriente, pues imagínense, ¿no? Ok, entonces ya terminamos, ahora sí le volvemos a dar check and save. En el caso de todos, nadie debe de tener un error. Si tiene un error, díganme. Ok, bueno, entonces estamos listos para la simulación. Nada más permítanme tantito. Ya tenemos el símbolo al cual le conectamos señales de entrada y alimentación, pues ya podemos simular. Entonces, la simulación se realiza yendo al comando launch y le vamos a dar ADL. Hay varios. Ahorita píquenle ese. Ahí a todos les va a aparecer esto mismo. ADE significa Analog Development Environment. Ambiente ¿qué? De desarrollo analógico, algo así. En pocas palabras es el simulador. Entonces, les va a aparecer esto y le pican aquí sesión, a ver si pela otra vez. No. Bueno, vamos a darle 3 veces hasta que ya se digna. Ok. Entonces, antes de proceder,
Hay varios niveles de simulación. Por ahorita, hay varias versiones del simulador, pero vamos a usar esto ya que nos dio chance. ¿Todos ya están viendo esta ventana, el ADL? Muy bien. Hay muchas formas de configurar la simulación. Vamos a irnos por la más sencillita en esta ocasión. Entonces, vean que de este lado hay tres iconos, bueno, tres comandos que serían más o menos el flujo que necesitamos. Vamos a seleccionar el primero, el que dice Choose Analyze. Díganme si alguien no está viendo esta, porque entonces si no, no avanzamos. ¿Todos? ¿Sale? Bueno, si les aparece esta ventana, vean todos los análisis que se pueden hacer. Si los comparamos, por ejemplo, con LTSpice y otras herramientas, pues claro que este tiene más análisis. Incluye las que tienen esas herramientas, además de otros. En este curso no vamos a poderlas ver todas, pero obviamente nada más se las quería comentar. Por ejemplo, tiene análisis de ruido, que yo tampoco los he usado, pero las hay, ¿no? Por ejemplo, la que vamos a emplear va a ser el análisis en DC. Le dan clic y DC es, el análisis en DC no es que lo vamos a dejar quieto ahí al circuito, sino básicamente es la función de transferencia. En el eje horizontal o es voltaje o es corriente, por ejemplo. Y en el eje vertical o es voltaje o es corriente, depende que queramos. Entonces, nuestro inversor funciona de la siguiente manera. Si estamos graficando el voltaje de entrada, que no recuerdo cómo le llamamos al nodo, creo que le llamamos in, ¿verdad? Y a la salida queremos ver voltaje, y creo que le llamamos out, ¿sale? Entonces, si es un inversor, pues ya no lo sabemos. Si entra un 0, sale un 1, si entra un 1, sale un 0. ¿Qué es 1? Pues 1.2 voltios, ¿no? Si entra 0, es decir, si estamos en 0, ¿qué tenemos a la salida? 1.2 voltios. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es, si entra 1, o sea, un 1 lógico, sería 1.2 voltios en la escala horizontal. ¿Qué me dice que va a haber a la salida? Pues 0, ¿no? Aquí. Entonces, en el mundo digital nada más conocemos o esto o esto. Por eso ellos trabajan más fácil. Pero en el mundo analógico hay toda una serie de voltajes entre este intervalo. Entonces, lo que esperamos del inversor es que haga como una sigmoide, ¿sale? Entonces, eso es lo que queremos ver. Y entonces, esto se conoce, pues, a veces como el análisis en DC también, o función de transferencia. ¿Por qué es en DC? Porque lo que hace el simulador es inyectar un voltaje de 0 voltios, esperar a que pasen los transitorios y lee la salida, entonces se quedó en DC. Incrementa el valor de entrada en el inversor a un voltaje analógico, bueno, a un siguiente paso de simulación, deja que transcurra el transitorio y lee el punto y así nos va formando una gráfica. Entonces, por eso es un análisis en DC, porque realmente es estático, pero pues graficamos un montón de puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Elegimos DC y luego, ¿qué procedemos a hacer? Aquí hay, en esta parte que dice Swept Variable, hay Design Variable y Component Parameters. Podemos elegir Design Variable si nosotros definiéramos aquí una variable. En este caso, como les dije, vamos a hacer el sencillo, no vamos a definir variables, pero en otros circuitos pudiéramos tener múltiples entradas y definimos las variables y luego seleccionamos cuál se barre. En este caso, lo que queremos barrer es esta fuente, esta que está aquí. Entonces, lo que estaríamos seleccionando es Component parámetro de componente. Al darle clic, les cambia este menú. A ver, revísenlo, que todos estén así. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya que están en esta ventana, observen. Vamos a tener un poquito de cuidado con lo que está esperando aquí. ¿Cuál es el nombre del componente que queremos barrer? Entonces, si se dan cuenta, en su esquemático tienen una fuente, que es la que le conectamos en la entrada. Cada quien a lo mejor dice B1, B2, no sé qué valor tenga. Pero la manera de hacer es que lo hacemos apoyándonos de este botón que dice Select Component. Píquenle ahí donde dice Select Component. Ahí no haga nada todavía. Aparentemente se pierde todo. Pero por acá abajo, en este caso, si le picas, a ver, es una de esas.
otra vez Select Component. Ok. Ah, sí, de hecho es lo que quiero hacer. Al picarle eso, sí, ya me acordé. Al picarle eso no le haga nada, pero piquen aquí a la fuente. Ahí, ya, eso era lo que quería que saliera. A ver, inténtenle, lleguen hasta ahí. ¿Ya? A la fuente, no a los cables, a la fuente. Ándale. Ahí está. ¿Tú también? ¿Tú también? Aquí, Select Component. Les va a salir este submenú. ¿Y qué tipo de barrido vamos a hacer? Magnitud, fase, etcétera. Vamos a escoger el primero, que es DC. Le pican y le dan OK. Y luego se regresan aquí a ADE. Le pican. No, perdón. Ahí, perdón. Vean lo que hizo. Todo eso que hicimos fue nada más para agregarle diagonal V1. Lo pueden haber hecho a mano. Entonces, depende la fuente. En el caso del profesor, tu fuente es la B3. En otro caso puede ser la B2, la B5, como haya sido, ¿no? ¿Sale? En el caso mío fue porque fue la primera que puse, B1. Entonces, aquí le vamos a poner inicio y final del barrido. En este eje horizontal, ¿cuál es el inicio del barrido? ¿Y cuál es el final? 1. Es la rampa que estamos metiendo. Entonces, ahí le vamos a poner de 0 a 1.2. Y le damos OK. Y vean lo que aparece, un comando de análisis allá arriba. Todos tienen que tenerlo. Aquí en el AD. ¿El qué? Sí, nada más que ahorita no lo pusimos. Ahorita lo va a poner automático. Exacto, y ya le das OK. Y aparece aquí. Podríamos, o sea, en algunos casos que quisieran hacer un barrido más fino, forzar al sistema en que diera pasos de nanovoltios o así, pedacitos, ¿no? Si quisieran, pero eso pues va a generar en algunos casos que se tarde minutos o horas, ¿no? Un análisis. Ok, ya tenemos esto. ¿Qué sigue? Ya sabemos que vamos a hacer un barrido en DC, que va de 0 a 1.2, ejecutado por la fuente de voltaje B1. El siguiente paso es vamos a oprimir esta que están aquí, que es Set Outputs. Y ya ustedes pueden intuir que es From Design. Si le pican aquí, denle clic, desaparece, pero tengan cuidado. A ver, todavía no den clic. Cuando hicieron allá clic, no le den clic a los componentes, nada más denle clic a los cables. Aquí entonces, por ejemplo, le van a dar un clic a este cable que le hubiéramos puesto una etiqueta, pero bueno, denle un clic aquí al cable, clic, y luego otro clic acá. Al cable, no a los componentes, al cable. Clic y ya. Y se regresan al ADE. Y vean que aparece Net 1 y Net 2. Por supuesto que les debimos de haber, se me pasó, lo vemos ahorita otra vez. A los cables, sobre todo donde hay señales, hay que bautizarlos, hay que darles un nombre para saber en dónde andamos. Ahora, vamos a practicar algo. Este está muy sencillito, en realidad nada más escogimos el análisis y qué señales estamos monitoreando. Pero imagínense un diseño más complejo que les costó trabajo seleccionar los nodos que querían plotear, etcétera. Entonces lo que se estila es que se guarde el estado. Para guardar el estado se van a donde dice Session y le dicen Save State. Denle ahí clic, les aparece una ventanota y les establece un nombre por default, State 1. Ustedes pudieran ponerle el análisis bueno, lo que quieran, pero creo que no tiene que tener espacio. Save State. Le pueden dejar el mismo nombre, State 1, estado 1, o ponerle, si quieren bórranlo, no, el de abajo, cuadrito que dice State 1, borren lo que dice State 1 abajito, el de abajo, y pónganle algo que les sea familiar. Otra vez, si quieres repítelo, compañera. Te vas acá a Session, Save State, clic, y aparece. Esto lo pueden editar, Save As, pónganle lo que quieran, por ejemplo, simulación o DC simulación, algo que los vincule con lo que están haciendo. Y le dan OK.
Y si no me creen, pues lo que podemos hacer es que nos salimos de nuevo acá, le damos tache, vamos a repetirlo, le dan tache, cierran el AD, al cerrar el AD regresan al editor esquemático. ¿Qué les parece si de una vez le ponemos nombre a los nodos? Porque eso me faltó. ¿Ya todos regresaron? Entonces, para poner nodos, se van acá donde la compañera está, en ABC o no sé qué dice. Entonces ahí le ponen in, por favor, in, le dan height, y se van y se posan ese puntito que se ve ahí, lo ponen justo en el cable. Repiten lo mismo y le ponen out. Le dan height y lo colocan ahí. A ver, todos hagan eso, por favor. Sale. Entonces, ya todos le cambiaron eso. Recomendación, pues vuélvanlo a guardar, ¿no? Denle sesión, save state, con el nombre que quieran ustedes. Ahí tengo dos. Ah, ok. Entonces, sí, sustituye el que estaba. Porque el chiste es que lo sustituyan y le das ok. Bueno, pues ya están ansiosos todos de darle clic al run. Entonces denle clic. Con ese invocan el simulador. Ahí le dan clic. Y a dormir un poquito porque no se tardó mucho. Ahí apareció. Nada más que no van a ver nada acá porque es en como el YouTube. Clic y le das run y ahí empieza a hacer todo. Ahí están tus curvas. Entonces, bueno, compañera, ya pudiste hacerle el ancho de línea. Vean, ya que están dentro de su editor, cada nodo de esto nos indica las señales. Claro, cuando aquí le selecciona, en su pantalla se ve grueso, por eso ustedes lo pueden ver. Pero podemos también darle botón derecho y solicitar que el tipo de línea sea continua, que el estilo, perdón, aquí en estilo, sea sólido y el ancho, puedes ponerle aquí, vamos a escoger el grueso, thick. Bueno, yo para que se vea acá, dale thick, ok. Ahora selecciona lo mismo la otra compañera y ya se van quedando más a la vista, ¿sale? Igual ahí. Ya casi terminamos, entonces es lo que pensábamos que íbamos a hacer. En in, por favor, también, compañera, póngalo igual thick para que se puedan ver y hacer los últimos comentarios. Botón derecho, width, ya estaba en thick, ¿verdad? En style, ¿qué tiene? Sólido, y en type. Está bien. Ok, sí. Así es. Sí. Si quieres selecciona y da un clic aquí en cualquier punto, ándale, y ya las dos están al mismo rol. Hazlo del tamaño más grande. Ok. Entonces, se cumple la teoría, ¿no? Es decir, el inversor, creo que sí estaba mejor cuando se veía menos grande, ¿no? Porque acá abajo no alcanzan a ver los demás si quiere, ándale. Se cumple la teoría. El eje horizontal es la entrada, el voltaje de entrada, entonces cuando tenemos 0, el inversor nos da 1.2. Cuando tenemos el máximo voltaje, el inversor nos da 0. Aquí el graficador le da como valores negativos, pero en realidad el 0 llega hasta acá. Entonces, como vemos, el inversor CMOS es un elemento que sí me puede brindar VDD o VSS o ground, como lo quieran ver. Y su función de transferencia es cuando está cambiando de estado alto a estado bajo, es donde se muestra la ganancia del amplificador, porque en realidad es un amplificador. Y esto es bien curioso porque coincide casi en la transición de alto a bajo, casi está centrado en 0.6 voltios. Eso generalmente no sucede en otros casos. A veces la curva se carga más hacia la izquierda o hacia la derecha. En esta tecnología está muy bonito. En sistemas digitales nos han explicado que un buen 0 es algo que está entre 0 y 0.3. Porque justamente puede haber ruido aquí a la entrada y él sigue siendo un 1. O puede estar disminuyendo un poco la fuente de entrada y sigue siendo un 0 a la salida. Pero en el mundo digital esto es basura, lo de en medio, ¿no? Y en el mundo analógico no necesariamente, ¿sale? Entonces, ya que estamos aquí a punto de terminar, alcanzan a ver acá unos comandos, acá arriba. Ven que está aquí, oprímanlo, por favor. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo?
separamos las variables, porque a veces no nos gusta, no conviene que estén encimadas, entonces podemos ver la rampa de entrada arriba y la función de transferencia a la salida. Si quisiéramos llevarnos esto a una imagen que pudiese ser que le empleáramos en notas o en apuntes, entonces lo que podemos hacer es que nos vamos aquí en la parte de File y dice, es ahí, acá está, perdón, disculpen, es Save Image. Píquenle a Save Image y entonces me abre una ventana en donde podemos elegir el tipo de gráfico que queremos, o sea, no van a ser vectores, es un gráfico. Entonces vamos a escoger JPG, muy bien, y la altura y el ancho, pero pues en este caso pues trata de guardarlo en mylib65, no importa, vamos a darle aquí, darle un nombre y le damos lo que quiera, sector gráfica, ¿no? O DC o como sea. DC gráfica. Y le damos salvar. Y ya no lo vemos. ¿Dónde lo podemos ver? Nos vamos aquí y ahí le das clear porque estamos en el directorio. Y dale ls. Y ahí ya tenemos la gráfica en JPEG. ¿Recuerdan con qué comando se abre un gráfico en Linux? Ahí está. ¿Sale? Entonces con eso ya se lo pueden llevar en un momento dado una gráfica, sus notas o algo así. A ver, pongan la instrucción para que los vean los demás. A ver, practíquenlos, se mueven a mylib65. Bueno, pues terminamos por el día de hoy, no sin antes, cierre esta por favor, doctor Héctor, para que no la vean. Nada más, esta si quieres hacerla completa, grande. Dale un clear. De lo poco que hemos estado, dale un ls. De lo poco que hemos estado haciendo el día de hoy, pueden observar que pues se creó aquí un archivo, una carpeta gráfica. No sé si ven un directorio que se llama circuitos. Ese directorio de circuitos tiene pues toda la información de mi biblioteca y los archivos de simulación quedaron dentro. Entonces, un poco por curiosidad, cámbiense a circuitos, denle enter, denle ls. Y entonces ahí hay una celda que se llama inversor. ¿Recuerdan que inversor qué era? Tenía dos vistas, esquemático y símbolo. Entonces entra ahí, por ejemplo, inversor, enter, dale ls. Y entonces tenemos otro directorio que es esquemático y símbolo. Entonces dale pwd, nada más, Héctor, pwd. Entonces al final de cuentas, cuando sigamos trabajando con el inversor, en toda esta ruta vamos a ir agregando vistas, esquemático, símbolo, y ¿qué vista nos faltaría? La del layout, ¿sale? Si quisiéramos respaldar nuestros trabajos, una forma sencilla sería empacar todo ese directorio y con eso tenemos un respaldo, porque el sistema no lo hace de una manera muy sencilla, ustedes lo tienen que empacar, digamos, el resultado. Pues sería todo por el día de hoy. Gracias, nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir con análisis transitorio y todavía vamos a trabajar todavía más con el ADE. Si bien nos va, empezaríamos el miércoles con el layout, que esa es la parte que más me interesa y la más quisquillosa, ¿sale? Cualquier cosa, pues aquí estamos. Cierren su aplicación de la manera correcta. O sea, váyanse a donde dice cerrar, preferentemente aquí. Hemos notado que si le dan tache, a veces como que, bueno, sobre todo en las otras herramientas de Inous, como que se bloquean los diseños, no debería de, pero si se van a File, hasta abajo donde dice Close, le dan Close All, dale ahí, y el Cadence también hay que cerrarlo, acá está, antes de cerrarlo le das clic,
cierras File, igual Exit, le dices que Yes, y ya no hay ninguna aplicación en este caso. Entonces, para salirse de la terminal le dan Exit, Enter, no los pela la primera vez, le dan Control Z y ya están de nuevo en la máquina virtual, ya pueden cerrar todo.